Imaxes en directo do Multiusos do SAR, fábrica de ilusións de baloncesto en Galicia. Señoras e señores, un saúdo e moi boa tarde a todos desde Santiago de Compostela. Desde esta fábrica de ilusións do Obradoiro arranca unha nova temporada na Liga Endesa. O noso representante Río Natura Monbús emprende un novo proxecto con 9 caras novas. Son 3 xogadores continúan, pero coa mesma ilusión e determinación de sempre. Con Moncho Fernández por 5º ano consecutivo o mando do banco e co respaldo da mellor afección da ACB. Será un ano exixente, cheo de vos e tamén difíciles momentos. Todos eles iremos vendo aquí na segunda canle da Televisión de Galicia. Para comenzar esta primeira xornada, Río Natura Monbús, la Bruxa Dor Manresa. Obradoiro fronte un rival directo para manter a categoría. Pois estamos cos saúdos en Brolles. Pepe Pozas, Pumprala, Corbacho, Triguero, Cliva. Quinteto de Río Natura Monbús. Ángelats, o rapaz do equipo filial, oficiará como base Manresa. Diguar, Grigonis, Comaleiros, por dentro Samuels e Ogilvy. Os colexiados son García, Pérez Viz, Emanuel. Arranca a xornada 2014-2015 no SAR con ese primeiro balón para la Bruxa Dor. Manexando Ángelats, o lanzamento de Ángelats, non entra, no rebote está Triguero. Primeira bola en ataque para Río Natura Monbús. Onde tremeu o pulso aí a Ángelats, indiudiño nin gaita, saiu e aí estimos a primeira bola. Pumprala, vale, non entra o lanzamento de Pumprala, habrá falta, tiros para Pumprala, primeira falta personal do lituano Grigonis. Ahí Pavel le ha ganado la espalda, que en esas cosas es muy inteligente, lo hace muy bien y ya tiene casi hecho un 2+1, pero bueno, tenemos una faltita y 2 tiros libres para él. Primeira falta de Grigonis, primeira falta do partido, línea de personal para Pavel Pumprala. O primeiro dentro de Pavel. Está gañando xa Río Natura Monbús. Segundo tiro libre para Pumprala. Río Natura Monbús. Presión tras tiro libre con Querido. Subindo Ángelats. Perseguido e presionado por Pepe Pozas. Sae Grigonis. Na súa marcase está Pumprala. Metiu a man abaixo Pumprala. Primeira falta personal de Pavel. Sí, Óscar, este ano hai que ter especial atención aos árbitros que están pitando a defensa. Cando meten mau, pitan falta. Xogando Grigonis. Agresivo Pumprala. Aí está Grigonis. Entra Grigonis, o corpo de Pumprala. Indican os colexiados que nada. Sube Pozas e hai falta personal de Ángelats. Primeira falta personal do xogador da canteira de Manresa. Moverá de bando Alberto Corbacho. Primeiros 35 segundos consumidos no SAR. Balón de Corbacho. Recibiu Clivar. Con Pozas. Indícalle a Corbacho que se mova. O movimento para Corbacho, a saída de Corbacho. Corbacho que pinta o pase coa esquerda. Corbacho, a pelota que non entra. E no rebote Ángelats para Manresa. Ábrese na dereita Grigonis. Balón para Diguar. Ángelats busca dentro. Ahí está, bola dentro. Ogilvy que saca, balón para Diguar. Lanzamento de Diguar. A bola que non entra, no rebote Río Natura Monbús con Pumprala. Transición rápida de Pumprala. Deixa para Pozas. Sube Clivar. Os dous pivotes arriba. O bloqueo de Triguero. Pedía Triguero na continuación. Clivar con Samuels. Corbacho. Balón para Pumprala. Penetra Pumprala. Pozas liberado. Lanzamento de Pozas. Tripla. Primeira tripla da temporada. Anota Pepe Pozas. Moveu ben Río Natura Monbús. Muy bien. Pavel siempre eso lo hace muy bien, de entrar y doblar porque pasa muy bien. De momento 5-0. Grigonis busca dentro. Ahí está, australiano Ogilvy. Ogilvy defendido por Triguero. Busca Ogilvy, saca o gancho, lanzamento, no rebote. Bola de nuevo para Río Natura Monbús, para Cliva. Está pechando muy bien el rebote defensivo conjunto galego. No, estamos defendiendo muy bien también. Balón de Pozas para Corbacho. La continuación con Triguero. Con el Ogilvy. Triguero que forza y saca falta de Ogilvy. Primera falta personal de Ogilvy. Habrá tiros para Juanjo Triguero. Curioso de Ogilvy, bueno, entre outros equipos pasou por Valencia, por la Liga Española, un xogador de certo caché, de estar xogando competición europea, dunha ficha alrededor dos 600.000 euros, e a temporada anterior dixo, mira, voume a Australia, vou dar un paso atrás, vou traballar na miña casa, un adestrador da miña confianza, nun equipo da miña confianza, para tratar de dar ese pasito atrás e logo dous adiante. E aquí está de volta, despois de ser máximo reboteador da Liga Australiana. Veremos se da eses dous pasos adiante agora, claro. No, a veces es bueno dar un paso para atrás para luego dar dos para adelante, ¿no? Segundo tiro libre para Juanjo Triguero.
Dentro Triguero. De momento, ahí está, impecable, inmaculado Río Natura Monbus desde la línea de personal. Subiendo bola Diguar. Es bala Diguar. Por cierto, recibido con aplausos. Ben Diguar. Cálida ovación no seu regreso para Ben. Jugando Angelots. Balón para Grigonis. Grigonis con Pumprala. Saca para Ogilvy. Con problemas en ofensiva Manresa. A penetración de Diguar. Asistencia para Ogilvy. Canastra. Asiste Diguar. Soluciona Diguar. Anota Ogilvy. 7-2. Corbacho. Con Pumprala. Balón para que Xogue Pozas. Y de Corbacho, balón complicado, acaba recuperando Manresa, pero hay P de Samuels, balón de nuevo para o conxunto galego. Ollo ese número 32, Samuels, ahí vemos. Pasou por Peñas Huesca, na Lepouro, en un partido diante do Barça B, acabou con 50 de valoración. Un jugador, bueno, que como teño día, muy peligroso. Balón dentro para Triguero, revolve y anota. Boa xogada. Además, Corbacho está jugando muy bien, que siempre le pedíamos que penetrara más, que no tirara tanto, y 3 balones que ha dado, pues 2 asistencias y una bomba que ha fallado. Ha sido una lástima. Diguar, moviendo la bruxador con Grigonis. Angelats. Meteo a Man Clivar, bola para Ogilvy. Encontró Botá Boleiro y anotó Ogilvy. De momentos 4 puntos de la brisador. Levan sinatura Ogilvy. Berros de Obradoiro no multiuso Dosar. Cúmprala, bola para Corbacho, liberado, lanzamiento de Corbacho, non, quedóse curto. Rebote Grigonis. Quedará sesón para o lanzamento Corbacho. Camiño do Ecuador deste primeiro cuarto. Logo a continuación, despois deste encontro na televisión de Galicia, estaremos co compromiso do Max ante Laura Alcucha. Ogilvy, o movimento de Ogilvy, aí ante Triguero, punto número 6 para Ogilvy. Que nunca foi un xogador ofensivamente demasiado talentoso, pero de momento aí estamos vendo 6 puntos. Va a entrar Haritopoulos en Manresa. A falta personal de Angelots. Bueno, Carlas Vivia tamén. no está mal que Séntase cambien Ogilvy, que cambien a Ogilvy, ¿no? Sí. Chama atención ese cambio. O xogador que estaba sostendo ofensivamente a Manresa vais ao banco. Entra Haritopoulos, ex de Valladolid. Y entra en cancha también Vivian, que se emparella precisamente con Pozas. Bola para Clivar, lanzamiento frontal de Clivar, canasta, tripla de Maxi Clivar. Segunda tripla de Río Natura Monbus. Y atención a este tipo que tema, sí, esperamos mucho de él y seguro que lo demostrará. Xogando Vivian, momento por fora o conxunto de Pedro Martínez. Grigonis. Ofrece o bloqueo Samuels, aí está Grigonis, no cambio quedou con Clivar, saca Man Clivar, tapona, puntea, pero no rebote chega Haritopoulos. A bola que queda dividida, rescata Samuels, Diguar, bola para Vivian, lanzamento de Vivian, canastra. Son 3 para Carles Vivian, marcador de 12-9. Primeira tripla de la bruxador, tercera falta que saca Pepe Pozas. Agora de Vivian. Estamos en bonus ya. A 5 da facete, entra en bonus. No, a falta de Grigonis que se vai ao banco. Entra Roger Grimao, que asinou a principios desta semana con la bruxador. Non o quería Sito Alonso en Bilbao, e despois de estar aí aguantando todo o verán, acabou asinando in extremis con Manresa. Seguro que tiene ganas de demostrar y de hacer bien las cosas. Esperemos que no empiece bien, que no coja confianza al principio. Bueno, de momento está Pumprala perfecto desde la línea de personal. Segundo tiro libre para Pumprala. Como Pavel es perfecto, pues lo hace casi todo bien. O ano pasado tivo moitos problemas de porcentaxe. Non chegou ao 60% desde o tiro libre, nin o 20% no tiro de 3, pero mira, de momento 4 de 4. Con 5 arriba para Río Natura Monbus. Entró Adam Waczynski por Corbacho en Obradoiro. Atacando Vivian, pasiño atrás, lanzamiento de Vivian, non, no salto Clivar, captura Samuels. Vivian, defendido no cambio por Clivar, mete para Samuels. Está con el Triguero, ahí está Samuels. Apartou a Triguero, pero a bola non entrou. Rebotea Triguero. Aplausos para Triguero. Pepe Pozas. Pozas, bola para Clivar. Con mucha vantaxe de centímetros e de corpo aí nese emparellamento Clivar.
Saca Wacinski. Marca cabeza, Pumprala. Ahí está buscando a penetración Pumprala. Acaba sacando complicado. Boa ayuda de Viviá. Sí. Recupera Manresa. Moverá Grimao. Con Viviá. Apenas 4,5. Ataca Viviá. Bola para Haritopoulos. Haritopoulos. O lanzamento. Esa non entra. Boa defensa de nuevo de Río Natura Monbus. Complicó una posesión. Manresa. Bola de Wacinski. ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Asistencia a Wacinski. Acabó descachando Klivar. Y ahora que los pivots jugaran por encima del aro, no como el año pasado. El Junchen este no saltaba nada, ¿eh? Pero tiene otras cosas, ¿eh? Ese Oriol Junchen tiene otras cosas. Balón para Diguar. Ahí está Diguar. Meteo a Muy buena ayuda. Recupera Grimao. Posteando a Pozas. Ayuda de Klivar. Balón atrás de Grimao. Salta Samuel. Recupera Triguero. Estuvo atento Klivar ahí para ofrecer ayuda. Balón de Pozas. Wacinski. Puede haber falta de Grimao. Y continúa Wacinski. Saca para Pepe Pozas. 14 de posesión Río Natura Monbus. Balón para Triguero. Triguero entre tres. Levanta y anota. Pedía falta Triguero. Punto número 6 para Triguero. Y hay tiempo muerto de Pedro Martínez. Máxima diferencia de partido para Río Natura Monbus. Buen pase de Pepe y muy bien Triguero, que ha aguantado ahí con 3 contra 1. Ha subido duro y muy bien. Yo creo que ha sido con un poco de falta, ¿no? Podía. Podría haber pitado, pero bueno. Pues de momento, Oriol, está nos gustando este arranque, ¿eh? Sí, nos está gustando mucho. Como hemos dicho, filosofía defensiva, están defendiendo muy bien. Algún despiste han tenido, pero la verdad que muy bien, ¿no? De momento, dime. Intentad pasar, vale. Trae tu go over. Viaja el vigiliar, ¿ok? Trae tu go over, no sprint. Hazte fuerte, salta. Mira, tenemos una falta. We have one foul. We can do 3 more. No fast breaks, no easy buckets and that, ¿ok? Viajes sin full count, apriétale. In the double high, go. Eres capaz de pasar, vale. Ahora, I come from the pin now. There is nothing. Bang. And we keep going. Vale. Ready. Switch defense to run por 2 vueltas o 3 vueltas o 40. Vale. Sí, hecho 2. Sí, Bueno, pues ahí estaban las verbas de Moncho Fernández. De verdad que tengo una falta Río Natura Monbus que se puede apretar ainda más. Sí, pero que están defendiendo muy duro, ¿no? No les están pitando, pero están defendiendo con el cuerpo y tampoco... No les puedes pedir mucho más tampoco en defensa, ¿eh? Lo demás que decía Moncho, algo reseñable, ¿con qué te quedarías? No, que cuando el Manresa hace los cambios de hombre, pues que jueguen con más calma, ¿no? Y atención a Corbacho, que se está retirando en este momento. Debe tener algún problema físico mientras acaba de arrancar de nuevo partido. Paise con recuperador, camino de una esquina do pabellón, mientras está jugando en vivo Manresa, por mediación de Grimao. O lanzamiento de Grimao, canastra. Ahí te poderío Grimao. Es importante que no coja confianza, ¿eh? Es importante que no coja confianza porque hoy es un jugador muy peligroso. Primeros puntos para Roger Grimao. 18-11. Recibe Nankivil. Intento de Río Natura Monbus ahora con Cárdenas a dirección, con Wacinski, con Nankivil, con Triguero y con Giannopoulos. A penetración, la bola que no entra de Wacinski, rebote para Grimao. Agresivo Grimao. Acabó y golpeando la zapatilla. Muy buena ayuda de Adam, que ha metido la mano para que Grimao se la lleve con el pie. Será bola de banda para Río Natura Monbus. Alberto Croaches está otra vez no banquiño, ¿eh? Moveu Cárdenas. Ahí está o mellor base da temporada anterior. Nale Pouro. O base de Oviedo. Xogando Cárdenas. Movendo para Giannopoulos. Pide dentro Nankivil. Recibe Wacinski. Cárdenas con Wacinski. Busca posición Nankivil. Wacinski, párase, canasta. Sacó un seco cuerpo de Enriba García. Y anotó los primeros puntos para Wacinski. Otro jugador que nos va a dar muchas alegrías también. Jugando Grimao. Ahí está bola de Grimao para Haritopoulos. No partido defendido por Triguero. Hay falta personal de Wacinski. Primera. De momento una falta para Wacinski, una para Pumprala. Quedan 2:11 para completar este primero cuarto. Y atención al chaval de Manresa, a Marc García, un jugador da canteira do Barça. Chaval de 18 anos. Descanso para Triguero, entra Dani Miller. Partido xa en xogo con Grimao.
Balón de Grimao. Jugando por fuera Manresa. Por Rapaz con García. Bueno, vaya chapa. Soterrón, no hay Nankivil. Y está atacando ese Río Natura Mombus. Balón para Giannopoulos, liberado, lanza. No entra esa bola, será para Hall. Controlando partido, manejando Vivia. Vaya a haber falta personal de Danny Miller. Oscar, estoy echando más de menos que estamos dominando el bote defensivo de contraataque. Nos está faltando un poco correr un poco más para adelante. Correr un poquillo más. Mira, falta personal Danny Miller. Ahí vemos de nuevo tapón realmente tremendo de Nankivil. Mueve de fondo conjunto visitante. Jugando Giannopoulos con Grimao. Grimao defendido ahora por Kwacinski. Ayuda de Danny Miller. Grimao. Según desde otro lado Nankivil. A bola para conjunto galego, para Kwacinski. Tratando de correr Río Natura Mombus. Giannopoulos con Cárdenas. Indique ya a Kwacinski que cambie. Balón para Danny Miller. Con Cárdenas. Falta de Grimao. Habrá tiros para Cárdenas. Primera falta personal para Roger Grimao. Pero sí que es verdad, que se nota que hay una conjunción y un acoplamiento impropio. Un equipo que tiene 9 caras nuevas. Sí, es increíble, la verdad que muy bien. También ha ayudado mucho que no haya tanta gente en la selección y que desde el principio estén aquí haciendo la temporada desde el primer día, ¿no? Sí, es verdad que nunca antes, desde que llegó Moncho Fernández, los 5 años que lleva aquí Moncho, Río Natura Mombus comenzara un proyecto con tanta gente nova, con tanta cara nova, pero también es cierto que nunca tuvo un plantel tan rápido todo el tiempo. Bueno, lembro, por ejemplo, la temporada pasada a estas alturas, bueno, el caso de Mineras, ¿no? Que hubiese que, pues bueno, tenía unas dificultades para seguir los sistemas grandes. Ahora mismo, bueno, hay alguna otra cosa, pero no es tan evidente. No. Anotó Cárdenas, punto número 22 para Río Natura Mombus. Jugando Hall. Para Vivia, pasos de Vivia. Bola para Río Natura Mombus de nuevo. Hay que aprovechar estos momentos, pegar ahí un arreón en este minuto 10 que queda de marchar con una diferencia que sea de 11 y que puede ser ainda un poco más grande. Observen ahí los pasos de Carlos Vivia. Un minuto y 2 segundos. Cárdenas con Kwacinski. Nankivil, mete Manhall. Bola para Kwacinski. O bloqueo de Miller. La continuación pide Miller. Bola para Miller. Canasta de Danny Miller. Asistencia a Kwacinski. Estamos sacando muchos puntos de los aleros que están creando para los pivots. Qué boa pinta Oriol ten Kwacinski, Sí, yo creo que como estamos diciendo antes, que tanto Maxi como Adam van a ser nos van a dar muchas alegrías. Tienen pinta de jugadores, pero vamos, tremendos, Ahí viene Chagoyen, que también ha hecho una temporada espectacular. Oye, hay que tener Moncho Fernández, que todo jugador que pasa de 35 ya saca un rendimiento, pero vamos, brutal, Aquí es la tercera juventud, aquí en Santiago. Vaya equipo, Qué barbaridades. No sé un caso, bueno, Chagoyen ahora, bueno pasado también. Ricardo. Jugando Grimao. Bola para García, lanzamiento de Vivia, quédase curto, nos rebote Nankivil, no, un balón para Hall. Vivia, 23 segundos, desde posesión para Manresa. Vivia contra Cárdenas, ayuda de Nankivil. Vivia, a piques de hacer dobles, ahí está Hall contra Nankivil. Canastra complicada de Hall, punto número 13 para la Brujador. Último ataque, primero y cuarto. Cárdenas. Balón para Nankivil, liberado, lanzamiento de Nankivil, no rebote, bueno, vaya rebote de Miller, canastra de Chagoyen, anota Chagoyen para ponerlo punto número 24, 13, 26 con esa última canastra de Chagoyen, más 13 para Río Natura Mombus, gran primero cuarto de conjunto galego. Y un poco de calma en ataque. No nos vamos para adentro porque hay un poquito de ventaja. O contraataque para bandeja o jugamos movimiento. ¿Sí? Venga, vamos, venga, poco a poco. Venga, arriba. Bueno, pues ahí está Pedro Martínez.
Martínez, adestrador de la Borussia Dortmund, seu equipo perde por 13 puntos, vai arrancar o segundo cuarto e dicíalles Oriol Lluyén que non era unha cuestión de táctica, que estaban xogando mal, reboteando mal, tirando de fora, facendo faltas parvas. Bueno, estaban facendo todo mal menos a táctica, pouco menos, ¿no? Sí, nos está diciendo también que están tirando mucho de fuera y yo creo que tienen razón, ¿no? Los puntos que han hecho el Manresa han sido casi todos de dentro, ¿no? Y han sacado ventaja con Ogilvy, con Grimao jugando en poste bajo. Y ellos tendrían que buscar un poco más el equilibrio en el tiro de fuera y los puntos de dentro, ¿no? Bueno, pues está ya la Borussia Dortmund sobre el parqué con Viviá, que está dialogando con o colexiado principal con García. Estaba ya pidiendo explicaciones por los pasos que criticaron en el primer cuarto. Vemos a Viviá, a García, a Roger Grimau, a Hall y a Ogilvy. Yo un detalle en Río Natura Monbus, que si no me equivoco, no primeiro cuarto utilizou a 11 xogadores, non a 12 porque Rafa está lesionado. Bueno, pues arranca o segundo cuarto no multiusos Dosar. Xogando Cárdenas. En 13 puntos está Manresa después de 10 minutos. Gran defensa de Río Natura Monbus. Falta persoal en ataque de Giannopoulos. Sobre Hall, bola para la Borussia Dortmund. Primera falta persoal do segundo cuarto, calle a Giannopoulos. Ahí está. Tratando de hacer el bloqueo ahí, de enganchar a Hall. Primera falta de Giannopoulos. Sigue estrenando Viviá. Bola para Grimao. Viviá con García. La bola de García de nuevo para Viviá. Ofrece un bloqueo Hall. Viviá, 5 segundos. Quedó con Nankivil. Lanzamiento de Viviá desviado. No rebote. Esa bola para Giannopoulos. Sube Giannopoulos. Nankivil. Canastra. Canastra de Nankivil. Y ahí está. Correcto por fin. Sí, señor. Correcto por fin Río Natura Monbus. Primeros puntos de Nankivil. García. Con problemas. Párase. O lanzamiento ante Wacinski que no entra. Pero los rebote Nankivil de nuevo. Echando muy bien con rebote defensivo Río Natura Monbus. Sí. Cárdenas con Nankivil. Tanto atascado ahora Wacinski. Llega Wacinski para desatascar. Deixa para Giannopoulos. Aclarado fronte a Grimau. Ofrece bloqueo Nankivil. Piden a continuación Nankivil. Meteu Yaman Grimau. Rescata a Wacinski. Wacinski. O tapón de Ogilvy. Saca Ogilvy para Grimau. Y ante del tenga Cárdenas. Va a no meter dentro. O lanzamiento de Grimau. Canastra de Roger Grimau. Desespérase Moncho Fernández no banco. Canasta de Roger Grimau. 3 arriba Río Natura Monbus. Ha avanzado otra vez Corbacho. Esperemos que... Está claro que no se ha hecho mucho daño, ¿no? Nankivil con Cárdenas. A finta de Cárdenas. Hizo todo bien. Sí. Levantar esa bola. Una lástima, una lástima. Viviá. Recibe Hall, busca Ogilvy, trató de anticipar ahí Nankivil. Y hay falta personal primera de Nankivil, na defensa de Ogilvy. Y ahí están los trocos. Entran Pum para Lai Corbacho, descanso para Giannopoulos e Wacinski. Recupera a Parella titular de Aleiros Moncho Fernández. Una cosa curiosa que han anotado todos, menos nuestro gran tirador, como es Corbacho. Bueno, Corbacho cuando empiece ya no va a parar. Balón para Viviá. Moviendo por fuera con Grigonis. Viviá, balón dentro, Ogilvy. Falta personal. A ver a tiros para Ogilvy. Falta personal de Chagoyen inteligente. Tendrá que ganarse los puntos Ogilvy desde la línea de personal. Chagoyen todo lo que es de sacrificio y poder y saber estar lo va a dar. Y además tiene mucha calidad. Sientas el Chagoyen, vuelve Triguero. Río Natura Monbus ahora con Cárdenas. Compra la Corbacho. Nankivil e Triguero. O primero de Ogilvy no me entra. Una falta perfecta. Ya le hemos quitado un punto. Segundo tiro libre Ogilvy. Anotó Ogilvy. Jugador que estuvo, por cierto, en Valencia, no Besiktas, no Brous Basket alemán. Y el año pasado marchó a Sydney. Allí acabó como máximo reboteador de la liga australiana.
renunció a un contrato pues prácticamente de 450.000 euros aquí en Europa. Falta persoal de Grigonis que a terceira. Sí, falta importante. Este Grigonis é un rapaz que na pretemporada foi quen de meterle, por exemplo, 28 puntos a Bilbao. Sí, ves como ha hecho partidos de 28, de 20 puntos y otros de pocos puntos, ¿no? Es lo normal, los jóvenes que son un poco irregulares, ¿no? Vai ese banco Grigonis con esa terceira falta. Entrou Diguar. Balón para Cárdenas. Sube Corbacho, bola para Corbacho. Ahí está Corbacho. Otra vez. Corbacho, canastra de Corbacho. Otra vez el Ruizo que le va a dar muchos puntos a Corbacho porque la gente solo se espera que salga a tirar, ¿no? Y ya tenemos los 2 primeros puntos, ya hemos anotado todos. Ahí está el lanzamiento de Hall, complicado. No rebote, a bola al final a man de Cárdenas. Están estudiando moito os aleiros no traballo de rebote. Bloquea Triguero, Corbacho, Púmbrala. Ahí está Púmbrala forzando a Diguar. Saca Púmbrala, bola para Cárdenas, liberado, lanzamiento de Cárdenas, canastra. Canastra de Cárdenas. Canastra tripla de Cárdenas. Otra asistencia de Pavel, otra penetración. Y me alegro mucho por Fran que coja confianza. Cárdenas que o ano pasado andaba nos 10 puntos e prácticamente o 50% de acerto no tiro de 3. Pues que siga así. Un xogador que non se prodiga moito, pero é moi fiable. Y un dato en el lanzamiento exterior de Río Natura Monbus, 3 de 3 en triplas. Movendo Grimao, sorprende Grimao con Diguar, o tapón, o rebote para Hall, acaba tocando Grimao, veremos esa bola, o final para Río Natura Monbus, saindo Púmprala. Tratando de postear a Vivia, ahí te vantaxe Púmprala. Ahí está Púmprala, Púmprala. Buscaba una asistencia complicada, acabó tocando Gilby. Moverá de fondo Río Natura Monbus con 14 segundos. 33-16. 17 arriba Río Natura Monbus. Bueno, ¿quién no asinaba esto, eh? A 7 minutos de la tarde. Vamos a ver muchas alegrías del Obradoiro, yo creo. Aplausos para Nankiville. Recupera o seu posto na cancha Maxi Klivar. En ataque Obradoiro, bola para Púmprala. Pide dentro Triguero, emparellado con Ogilvy. Asistencia para Klivar, canasta de Klivar. Canasta de Maxi Klivar, asistencia Pavel Púmprala. Outra asistencia en un aleiro, anota Klivar, hay falta de Ogilvy y hay adicional. Bueno, creo que los aleros están creando juego para los pivots y la verdad que son los puntos para los pivots, pero gran trabajo de los aleros también, ¿eh? Y una canasta que tiene un gran mérito, movimiento de Corbacho, saliendo do bloqueo, creando espacio. Anotó adicional Maxi Klivar. En tiros libres 9 de 9 para Río Natura Monbus. En ataque Vivia. El que Fran. sí todo banco. Y mira, todos los compañeros han ido a ayudar a Frank, eso hace un equipo. Mira a Frank animando al público, Ahí está para de que nuevo. animen. Sí, señor. Y el público responde. Ahí está Fran Cárdenas. A falta en ataque de Vivia. Todo banco de Río Natura Monbus que se puso en pé para aplaudir a acción do xogador obetense. 6-14 pro intermedio. 20 arriba o conxunto de Moncho Fernández. Move Púmprala. Balón de Púmprala para Cárdenas. Defendido por Vivia. Ofrece bloqueo Corbacho. Tratando de liberarse Corbacho de marcarse de Diguar. Balón para Púmprala. Y ante él está Grimao. Sube para bloquear Triguero. Móvese Klivar. Balón para Cárdenas. Ollo que quedan 5 segundos. Balón para Corbacho. Lanzamiento de Corbacho. No rebote. Balón para Grimao. Hall. Subiendo bola Hall. Mareando a Triguero. Ahí está Hall. O pasillo atrás. Lanzamiento de Hall. No entra en los altos Klivar. Subido Klivar con Ogilvy. Cárdenas. Triguero. Púmprala. Triguero que mete a directa. Pelota que no entra. Toca Hall. Ahí ante Klivar. Una lástima. Buen movimiento. Una lástima el tiro. Vivia. Con Hall. Mete dentro para Ogilvy. Hay falta personal de Triguero que se quedará atrás. No movimiento y acabó enganchando. Y a primera falta personal de Triguero. Entra en bonus Río Natura Monbus con 5-14 para llegar al intermedio. Hasta el momento 14 rebotes para Río Natura Monbus.
concedeu en ataque, 15 para Manresa. Grimao, penetra Grimao, pide en ataque, a bola de Grimao, Castro. Punto número 6 para Roger Grimao. Hemos visto que Grimao en pretemporada no ha perdido la forma. Pues está... Yo que decías, tío, que está con Senreira, con ganas de demostrar cosas. Sacó Cárdenas. Triguero. Despacendo bien con ese triángulo a presión de Manresa. Río Natura Monbus. Clivar. Con Cárdenas. De nuevo para Clivar. Amenaza. Ahí está Clivar. Mete para Pumpra la falta de Grimao. Segunda. Las posibilidades que ofrece Clivar, jugador de 2-7 con esa fortaleza y esa movilidad es un tremendo. La envergadura que tiene una envergadura inmensa, se mueve como un alero. Puede llegar dentro, aguanta bien los pivotes, disputa y esos rebotes, incluso, bueno, a gente de 2-11, 2-12 como Gilby. Mira, ahora en esta jugada, si se abriera un poco Triguero para quitar a Gilby, se la podían tirar bombeada ahí a Sí, Cliver. está con Dewars, Moveu Pepe Pozas. Río Natura ahora con Pozas, Corbacho, Cúmprala, Cliva, el Triguero. Balón para Clivar, con Samuels, falta de Samuels. Ya tenemos 2 tiros más, estamos en bonus. Perfecto. Falta personal de Samuels, primera. Este muy buen primero paso que sale para los dos lados. Sí. Es muy fuerte, muy potente. Mucha calidad, muy joven, mucha calidad, un gran futuro por delante. Sí, por eso decía Mateo, ¿no? Una previa que íbamos a ver muchos apoyadores de NBA por aquí. Ojalá que sí. Anotó Clivar. Punto número 9 para Clivar. 37-18. Segundo de Clivar. Sigue perfecto Río Natura Monbus de esa línea de personal. Un jugador Clivar que, bueno, tenía prácticamente atado o firmado seu contrato con Bros Basket ata o manager de Bros dijo que estaban ya a punto de firmar, que faltaban flecos, aló por suyo y acabó asignando con Río Natura Monbus. Bueno, yo creo que todos los jugadores quieren jugar en la mejor liga europea, ¿no? Y es una gran ventana para ellos de jugar bien aquí y luego irse a equipos más grandes, ¿no? Era otra boa ayuda ahí. Más grandes económicos, ¿no? Mira, Clivar, de corazón. o seu ídolo de sempre en Novinsky, por ese eleva o número 14, ¿no? Outro alemán insigne. Y asesórase cando hai a tripla de Corbacho que non entra. Y asesórase con Novinsky. Novinsky sempre lle aconsellou que fora equipos onde pudera xogar, ¿no? Onde fose importante. E o mellor, esa pudo ser unha clave para acabar aquí. Sí, siendo jugadores jóvenes lo importante es jugar, que se hagan. Debe haber falta aí de Grimao que desplazou a Pozas. Acabou anotando Grimao. En protesta dos xogadores de Río Natura Monbus, eu creo que pudo haber falta en ataque de Grimao. 8 puntos para Roger Grimao. Últimos 3 minutos y medio para llegar al descanso. Triguero con Pepe Pozas. O lanzamiento, canastra de Maxi Cliver ahí con defensa de Samuels. Este chico está impresionante, lo mete todo. Impresionante Cliver, con esa tripla son 13 puntos ya para Alemán. Jugando Vivia, pide Grimao. Vivia defendido por Pozas. O bloqueo de Samuels, penetra Vivia. Por arriba la man de Triguero, anotó bonita esa Carles Vivia. 5 puntos la conta de Vivia. Cúbrala. Corbacho, amante de igual. 10 segundos de posesión. Corbacho para Púmbrala. Ahí está Púmbrala atacando a Grimao. Busca una solución. Bueno, imposible para Corbacho. Será balón de banda para la Borussia Dortmund. Hay temor. Hay tiempo muerto solicitado por Moncho. 2:37, 41-22. Bueno, para recuperar un poquito se queda esa fluidez ofensiva, ¿no? Sí. A la necesidad de ir un poco de relax, el tiempo muerto este les irá bien, pero hombre, está una ventaja de 19 y a Moncho no le gusta que se relaje nunca. A ver qué dice. A ver, no podemos jugar pecho 13 si Pavel no sabe que vamos a jugar pecho 13. Mira, cortes arriba, a ver si hay high low con Maxi, ¿vale? Vale.
jugar 2 side. 2 side, ¿vale? Vale. Si cambian, Juanjo, rápido. Si cambian, Pavel, te abres y Alberto le pasas a Maxi, ¿vale? If they switch, Pavel, keep going to the corner, to roll and we pass inside. En 2 sides, ¿vale? Ball screen defense, stop the ball. Vamos a acabar bien. Sí, señor, hay que acabar bien. Y veamos ahí a Moncho, que da sensación de que un poco consigna es buscar a Kliber. Tal como está Kliber, hay que seguir ahí, exprimiendo. Hombre, cuando uno está en racha, lo mejor es seguir jugando para él y si no puede tirar los tiros, pues dar asistencia para los demás, ¿no? 5 puntos no primeiro, cuarto, 8 para Maxi Kliber neste segundo. Un detalle, Óscar. Oriol, ¿qué pecho 13? Pecho 13 es que Moncho este año me ha cambiado el nombre de todas las jugadas. Como sabía que Viñas Tí cambió todo, ¿no? Que Pecho 13, si están buscando igual a Kliber, pues serán aclarados para los pivots o para Pavel, ¿no? Vamos a prestar atención al siguiente ataque. Me imagino que será para Pavel. Tiros libres para García con 2.27. Anota primeiro. Foi falta intencionada? No, son tiros. No. Estaban hablando los compañeros. Deportiva, no. Parecía. Segundo tiro libre para García. Anotó os 2 puntos para Marc García. 18 años, xogador cedido polo Barça. Moveu Pozas para Triguero. 17 arriba. Gran inicio de partido de Río Naturo Monbus. Para Corbi. Corbacho. No se atrevió a tirar. Corbacho con Di Guardiante. Púmprala. Hay que postear ahí a Samuels. Ahí está Púmprala. Con problemas, Púmprala asiste para Triguero y esa va para abajo. Asistencia de nuevo de Pavel Púmprala. Canastra de Triguero. Ya sabemos lo que es pecho 13, ¿eh? Sí. Jugaba Pavel. Sí. Angelats con Diguar. Momento para García. Esbarou Corbacho. Lanzamento de García. Non quere. No rebote. Como non. Maxi Kliber. Perros de Obradoiro no multiusos dosar. Pozas con Corbacho. Subindo Kliber. Perseguido por Samuels. Pozas. Moveu para Púmprala. Ahí está Pozas, dubidou, pasiño atrás, lanzamento complicado, esgotábase a posesión, e no rebote, tocou Triguero e a bola para la Bruxador. No sé cuántas asistencias debe llevar Pavel, pero... Vamos a ver agora, en canto poidamos. Más de 5. Pero bueno, vamos, entre Púmprala e Corbacho. Y Adam también ha dado sí, un par. Sí, entre os tres aleiros están nutrindo aos pivotes. Así como desde o posto de base non están chegando moitas, sí que están xestionando os ataques os aleiros, ¿no? Un cambio aí interesante. Movendo Angelats. Falta de Giannopoulos. Segunda falta persoal de Giannopoulos. Lástima que son 2 tiros. Están os dous equipos en bonus. Un 0-4 para chegar ao intermedio. Lembrolles a todos vostedes que en canto acabe este partido estaremos co Barcelona Laboral Cucha. Jugador interesante, Marc García. Jugador joven, de la cantera de Barcelona. Inicia mañá pola mañá. Estaremos en Bilbao despois de todo o que pasou. Aí está de novo Bilbao, vendo o novo proxecto de Bilbao diante de Fuenlabrada. Aí está Fuenlabrada con Papamacarios, con Beiron, con Panco, aí está. Como digo, los viejos rockeros. Sí, señor. Triple oferta baloncestística de la televisión de Galicia en este arranque de temporada. Corbacho. Bola para Pepe Pozas. Pide Giannopoulos. Defendido por García. O bloqueo de Triguero. Vaya man rápido ahí de García. Hay falta de Giannopoulos. No indican nada os colegiados. Angelats. 35 segundos. Hay tiempo para 2 ataques. Balón de Angelats para García. Defendido por Giannopoulos. Angelats. Balón de Angelats. O balón fora, o lanzamento de Diguar. Non entra. No rebote Samuels. Marca xogada Manresa.
14 de posesión de Zagora, quedan 16 de esta primera mitad. Bola para Samuels, Angelats. Penetra Angelats, defendido por Klivar. Boa defensa de Klivar, toca Angelats, Corbacho, balón para Angelats y acaba posesión contra boa defensa de Río Natura Monbus. Gran defensa, ganando de 18 puntos y siguen con esta intensidad defensiva. Pues sí, señor. Contra boa defensa de Río Natura Monbus. Boa chega aí de Maxi Klivar. Le quedan 16 segundos. Agora o conxunto galego para organizar un último ataque. Pedro Martínez sigue estando home, pero que muy disgustado. Es otro grandísimo entrenador que tampoco le gusta que se relajen sus equipos. Y la verdad que no están jugando muy bien. A ver qué dice. They have the ball here. Take care if they make back picks for the smalls. Okay? We don't want to switch past the screen. ¿Vale? Sí, ¿vale? Lo que queremos es que reciban aquí, presionar para retrasar sin falta. ¿Vale? Y es todo el mundo cerrado. Protect the pitch. Okay? Step Corbacho. Okay? Contest the shot. ¿Vale? Venga, vamos, va. Le está explicando Pedro la salida de presión del Obra. Presionar para retrasar la xogada, que se pechen. Y luego decía Yadiguar que atento a Corbacho. Que no cambiaran en el bloqueo de los dos pibos con los pequeños. Pues así es, como Pedro Martínez diseñó defensivamente esa xogada. Río Natura Monbus sai con Pepe Pozas, con Corbacho, con Wacinski, con Nankivil. Y último es Klivar. 6 segundos, bola para Klivar. Klivar para Pepe Pozas. Ahí está Pozas, ataca Pozas, penetración de Pozas, lanzamiento, Tawa. Bueno, pues no entró porque no quiso, Muy bien jugado y además Pepe Pozas es un especialista en estas jugadas finales. 43-25, máis 18 para Río Natura Monbus. Oriol Junyen, no podemos ter queixa desta primeira metade. No podemos pedir más. El primer partido se han quitado los nervios de encima, ganar de 18, gran defensa, gran espectáculo. ¿Qué podemos pedir más? A clave defensa, 25 puntos estaba en Resa, pero que en ataque 43 de Río Natura Monbus con 13 puntos de Klivar. Sí, también está funcionando en ataque Obra. Sí, este año tenemos más puntos de varias manos y también los aleos están surtiendo muy bien a los pivots, ¿no? Sí, señor. Asistencias, Pavel Pumprala, 4, Basinski, 2, Corbacho, 1, Giannopoulos, 1. Es decir, entre los aleiros, 8 asistencias. Está muy bien, está muy bien. Entre los bases, 3. Están ahí surtiendo más aleiros que bases. Bueno, una clave de lo que estamos viendo, ¿no? Tienen el balón también más los aleros en las manos, las jugadas son para los aleros y, hombre, está claro que Moncho, pues tanto la pretemporada que ha hecho Corbacho como Adam, pues que confía mucho en los aleros y los aleros están siendo muy listos y creando para los demás, ¿no? Bueno, pues de momento 43-25, pues esto voy a arrancar la segunda parte. Vemos a Grigonis con 3 faltas preparado para sacar de banda. Diante de él está Pumprala, vemos a Pepe Pozas, a Corbacho, a Klivar, a Triguero. Quinteto de Río Natura Monbus con Pozas, Corbacho, Pumprala, Klivar y Triguero. En Manresa vemos a Samuels, a Grigonis, a Ogilvy, a Dewar. Balón dentro precisamente para Ogilvy, jugando contra Triguero. Grigonis con Dewar. Con flash defensivo de Klivar. Boa defensa de Klivar. Boa man de Klivar ahí comprometiendo, ayudando en defensa. Y a bola de banda para o conxunto galego. Que somos 13 puntos, pero también un trabajo de intimidación. Un tipo muy grande, muy fuerte este Maxi Klivar. Sí, gran envergadura y con los brazos tan largos pues llega a todos lados, aún llegando tarde, ¿no? Sí, señor. Balón para Pumprala. Primer ataque en estático para Río Natura Monbus. Recibe Pepe Pozas. Atención al movimiento de Estos han Pumprala. aclarado para Klivar. Bola para Klivar con problemas en la recepción. Buen Asiste pase. para Pumprala. Triguero para Baixo. Un problema, acabaron haciendo una virtud. Canasta de Triguero. Es increíble que están jugando como conjunto, pasándose todos el balón y canastas fáciles, ¿no? ¿Cuántos mates llevamos ya, no? Y el primero partido de la temporada con 9 fichajes, con 9 caras novas. Otro balón recuperado. Triguero para Corbacho. A poder y mate de Klivar. Vamos, no. Balón para Klivar. Yo creo que esto ha sido un poco falta, pero bueno. Hasta el momento 5 mates de Río Natura Monbus. Quizás el único problema de esta primera parte es que Manresa colleu de rebotes ofensivos. Sí, comenzó echando bien el rebote Río Natura, pero a medida que fue pasando a primera mitad, usted y Sergio. Sí. Comenzó Río Natura Monbus a hacer problemas. Es destacable también es el Manresa que lleva 1 de 9 en triples y que sigue así.
Gestionando Carles Vivia. O movimiento de Grigonis. O bloqueo de Gilby. Y hay falta personal de Pumperla. La persecución de Grigonis. La falta de Pumperla ya, tercera. Ahí vemos el movimiento de Vivia. Y a falta indicada Pumperla. Cando hay de nuevo una buena acción de Río Natura Monbus. Está claro que el corazón del equipo es Pavel. Impresionante de este tipo. Recuperación de nuevo de Pavel Pumperla. Pumperla que así, calando, sin dar voces, lleva 4 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias, 2 recuperaciones, está en 13 de valoración. Balón para Pepe Pozas. Recibe Cliva. Llega Corbacho. Ahí ven Corbacho. Perseguido por Diguar. O bloqueo de Triguero. Balón para Pepe Pozas. Lanzamiento que vale 3. Canastra de Pozas. Y otra vez Corbacho creando para los demás. Muy bien, aunque no esté estadísticamente no se vea, pero Corbacho está jugando muy bien, creando juego para los demás. Ogilvy, manga baixo de Cliver na ayuda. Ahí está o alemán sacando el mismo contra. Un 2-0-7. Observen cómo sube bola. Vense atrás para Triguero para Pozas. Y esto que vuelve a empezar. Clivar para Triguero. O lanzamiento de Triguero. Tapón de Ogilvy. Solta man Clivar. Vaya a haber falta personal. A ver si le cae a Clivar o a Triguero. Ergeman Triguero. Cliver. Y a Clivar. Y la primera falta personal de Maxi Clivar. Segunda de Río Natura Monbus en este tercero cuarto. De momento parcial de 5-0 para el conjunto galego. Entró Roger Grimao, sentouse Vivia. Balón para Grigonis. Aclarado para Grigonis. Fronte a Pumperla. Grigonis. Los problemas de nuevo del abusador. Comeuse ese balón Grigonis. Está muy nervioso Grigonis. Sí. Está como muy inseguro. Qué pesadilla Pavel en defensa. Eso también Eso también, sí. Le da 11 perdas la Bruchador. Pero grandísima la filosofía que ha inculcado Moncho a sus jugadores, que sigue dando éxitos, ¿no? Balón para Pumperla, defendido por Grigonis, recibe Corbacho, ahí vaya tripla, no, mientras sale Corbacho, no rebote Samuels, deixa para Grimao, indica ya Diguer que se vaya, ahí está Grimao, atacando a Pozas, Grimao, con Diguer, indica ya Ogilvy que suba, para poner el bloqueo, filtrase Diguer, trata de asistir para Ogilvy, metió a Man Cliver, recupera Corbacho, saca Corbacho, ahí está un pase, corre Río Natura, canasta de Pavel Pumperla, la asistencia a Corbacho. Vaya desesperación de Pedro Martínez. Y ahora el Manresa está jugando con Grimao de base, ¿no? Sí. Están jugando con Grimao, Diguer, Grigonis como aleiros, por dentro Samuels y Ogilvy. Grigonis para Ogilvy. Sacó para Diguer, Grimao. A la ciudad de Cliver, entra Samuels. Puede haber falta de Triguero, Samuels. Y a ver a tiros para Samuels. Falta de Triguero, ahora sí. Segunda. Yo creo que fueron pasos antes. Y no quiero ser gafe, pero leva Alberto Corbacho unha seira non sei cuánto tempo, anotando unha tripla en cada partido. Y por el momento 0 de 3, creo. Vamos a tocar madera, que seguro que Sí. un triple caerá. Oriol, si estás dedicando a hacer exhibicións por aí de 89 de 100, ¿no? 89 de 100, Se la han gastado. 28 de 30. O primero de Samuels dentro. Lo bueno que tiene Corbacho que da igual todos los tiros que falle, que no lo, entre comillas no le importa y Seguirá tirando. y seguirá tirando. Primero punto para Samuels. O segundo de Samuels dentro. Anotó Samuels los 2 tiros libres. Jugador de Kansas State. Compañero en Kansas de Pulen, por cierto. El jugador de Sevilla. Sevilla que vende xogar de perder. Baloncesto Sevilla 87, Iberostar Tenerife 96. Gañó por 9. El primer partido da Liga Iberostar Tenerife. Gran pase de Pepe. Agora. Gran pase de Pepe y Pavel haciendo siempre de las suyas. Un jugador muy inteligente. Y a cuarta de Grigonis. Ahí está. Sigue llamándonos mucho la atención a compenetración. Cómo
está jugando Río Natura Mombús para ser la primera jornada. Eso gran parte de Pulpa tiene la filosofía y Moncho y su cuerpo técnico, ¿no? Sí, pero si decía que puede haber un problema, bendito problema para Moncho, cuando esté recuperado totalmente Rafa Luz con 3 bases. Hay que gestionar a 3 bases. 8 puntos para Pumprala. Río Natura Mombús le va 13 de 13 desde la línea de personal. Balón para Dewar con Grigonis. Tocó esa bola Cleaver, que llega a todas. Sacará de fondo la Brusador con 13 segundos. Ahí está Pérez. Una das normas novas asumían os colexiados cando se pon o balón en xogo en campo de ataque agora. Yo creo que ahora Manresa tiene ventaja con Grimao si jugar en el poste bajo con Pepe. Sí. Espero que no lo vean. Move de fondo Dewar. Ahí está. Ahí está Dewar, balón para Grimao. Hay falta de Pepe Pozas. Abaixo, non hai tiros. Disculpas de Pepe Pozas. Antes hablo, sí. Antes se la pasan en el poste bajo. Vamos a estar calladitos, mejor. Primera falta personal de Pepe Pozas. Línea de personal para Grimao. Ya estamos en bonus. ¿Sí? Esto no es buena noticia. ¿Sí? Esta es la mecánica de Grimao para anotarlo primero. 9 puntos para Grimao, máximo anotador de la Brusador. Segundo tiro de Roger Grimao. Acaba dentro. Move Pepe Pozas. Balón para Corbacho. Y hay falta personal, no pisó Pozas. Recupera la Brusador. Partiendo en este tercero cuarto de 9-4 para Río Natura Mombús. Gol de Hall a pista. Ahora con Hall es Samuels. Falta de Cliva. No, espera, ¿de Cliva o de Pavel? Cliva. Yo creo que de Cliva. La tercera de Cliva. Va a ir banco Maxi Cleaver, vuelve Keaton Nankerville. Parece que Manresa ha sacado a gente más alta para intentar jugar más en el poste bajo. Han sacado a Hall para jugar de 3 también. La línea de personal Samuels. Está tratando de cambiar, de buscar algo Pedro Martínez porque le van 30 puntos. Sí, Pedro Martínez es uno de los grandes y siempre buscará las mil maneras para intentar hacer daño, ¿no? Segundo tiro libre para Samuels. O segundo no rebote Triguero. Subiendo bola Pepe Pozas. Balón para Pumprala. Pide dentro Nankerville. Recibe Corbacho. Defendido por Dewar. Ofrece bloqueo Triguero. Corbacho para Nankerville. Pumprala. Ahí está Pumprala atacando a Hall. Pumprala. Muy bien. Hay falta personal de Mike Hall. Muy listo Pavel, con un jugador más grande que él, intentarle jugar de cara contra él. Sí, está jugando, la verdad que Pavel está jugando increíble, ¿eh? Está sumando en todo. Con problemas, digamos, ahí en la defensa de Pumprala. Problemas los desplazamientos de pes de Mike Hall. Balón de Pumprala para Nankerville. Pumprala. Triguero. Saca Triguero, bola para Nankerville. Falta personal de Samuels. Y la tercera falta en este tercero cuarto de la Brusador. Segundo en la cuenta de Samuels. Moverá de banda Pavel Pumprala. Ahí está Samuels. Ex compañero en Kansas de Jakob Puller. Jugó Pumprala. Bola para Pepe Pozas. 5:40 para esgotar el tercero cuarto. Corbacho. Con Nankerville, aclarado para Nankerville, ataca Nankerville, ahí está Nankerville, meteu a manga abaixo, Samuels, sae Samuels, Grimao con Nankerville, vale a canasta de Grimao y hay falta personal de Nankerville. Estas entradas que parece que no van a meter, esto lo tiene Grimao muy trabajado y es el único que hace esas entradas y metiendo, tiene un gran porcentaje. Parece que va ahí como Brando, ¿no? Con intención igual de hacer otra cosa, con poco determinación y al final ahí en su último paso pega. Sí, hace las tensiones por debajo del sobaco, como decimos. Hay tiempo muerto de Moncho Fernández, 52-32. Tratando de reactivar el técnico de nuevo con Xunto Galego. Venga, let's go, Quito, hostia. Te he dicho que juegues pick and roll y no las has jugado desde que llevan 5 ataques. Has jugado bote, has jugado
pecho 3, después otras cosas. Big y roll, vale. Mira, en la banda, empezad así. Estar de sideline like that, inside and inside, vale. Boom, boom, boom. Mide, vale. O sprint and go. Mira, pecho 2 y pecho 4 si quieres jugar los pechos. Y pecho, vale, y pecho. 2 roll y 2 pick. Velas, offensive rebound, 1-on-1, free throws. Let's go, the defense. Vamos. Pues tratando aí Moncho de darle un poquinho máis de enerxía, de bríos neste momento a Río Natura Monbus. Este momento que parece como que de impasse, ¿no? Siempre hay algunos minutos que bajas un poco la concentración, porque la intensidad no la han bajado, ¿no? Oye, por certo, quen é o xogador máis valorado do partido? Pavel Pumprala, 18 de valoración agora mesmo para Pavel. Ahí está, reboteando precisamente Pumprala. 8 puntos, 3 rebotes, 5 asistencias. Pavel Pumprala. Y a defensa, lógicamente, que está facendo Grigones. Recibe Corbacho. Oye, movimiento de Pumprala. Sube Triguero pro bloqueo. Pozas, recibe Pumprala. Ahí está Pumprala atacando. Deixa para Pozas, lanzamiento de Pepe. ¡Canastra! ¡Canastra de Pepe Pozas! Otra vez Pavel creando para los demás. Otra asistencia para Pavel. 9 puntos para Pozas. Sacando aí do Solpor, no que andaba Río Natura Monbus. Samuels para Mike Hall, posteando a Pumprala. Ayuda de Nankivil, toca Pumprala, aquí no pasa nada. Gestionando Pepe Pozas. Defendido por Roger Grimau. Hay falta personal de Mike Hall. Antideportiva de Hall. Antideportiva de Hall ahí con Pavel Pumprala. Yo creo que anda desesperado. Está desesperado. É un xogador pouco afeito a defender a homes máis pequenos, máis móviles. Eso es lo que crea también Pavel, ¿no? La defensa, la agresividad, que hay algunos jugadores que no la admiten y igual hacen una falta. A ver si vemos ahí. Sí, mira. clarísimamente. Estaba cansado, ¿eh? Yo que estaba cansado de correr detrás de Pumprala. Y dixo, mira, se acabó antes. Vai volver Miller. De un momento a outro a cancha. O que pasa que nesa xogada pica a primeira acción de falta e logo hai unha segunda acción posterior que cando empurra, pita antideportiva. Segundo de Pavel. Parece que va a entrar Dani. A ver si Primero puede tiro jugar libre que más falla. minutos. Primero tiro libre que falla Río Natura Monbus. Entra Dani Miller, séntase Triguero. 5 veces nos adestramentos. Oriol, que destacarías de Dani? Ademais do seu traballo, do seu esforzo, técnicamente que... Yo creo que es un jugador muy fuerte, ¿no? Es fuerte y gana muy bien la posición dentro, ¿no? Creo que esta semana he visto jugando poste bajo que puede jugar, con un fadeaway que tiene, que metió bastante, o sea que un poco todo, ¿no? Es un jugador de equipo. Nankivil, ataca Nankivil, escapou, se llevó la no reverso. Una lástima. Posesión la Bruixador. 4-21. Máis 24 para Río Natura Monbus. Bueno, pues situación curiosa ver a Corbacho y a Wasinski por 2 puntos de pista, ¿eh? Que saquen otro balón, por favor. Sí. Sacando artillería Moncho Fernández. Retirouse entre aplausos Pavel Pumprala. Mira Pozas, man de Pepe Pozas ahí a piques de recuperar. Con problemas Roger Grimau. Mueve Samuels. Balón de Hall para Grimau. Ahí está Grimau, jugando para Dewar, de nuevo para Grimau. Grimau que penetra, ayuda. O lanzamiento, ayuda de Dani Miller. Final, balón para Miller. Pozas. A continuación la televisión de Galicia, Lembroyes, Barça, Laboral Cucha. Wacinski. Por ahí ven Corbacho. Corbacho para Pepe Pozas. Móvese Wacinski. Balón para Wacinski. Asiste para Miller. Miller que tira con todos. Ataque. Ataque de Dani Miller. Balón para la Bruixador. Otra vez los aleros creando para los pivots. A lástima la falta de ataque, ¿no? Miller é rookie, ven da universidade, necesita un tempo de acoplamento. Ademais é a primeira vez que sae de casa.
Sí, hay algunos tener calma. hay algunos que van más deprisa en acoplamiento y otros que van un poco más lento, ¿no? Danitopoulos. Danitopoulos. Gran defensa de Para Dani. asistir toca Miller, luego Nankivil, al final Wacinski y Pepe Pozas. Balón de Pozas con Nankivil. Wacinski. Atención con movimiento de Corbacho. Ahí está Wacinski. Wacinski que arranca, penetra Wacinski. Serán tiros para Ada Wacinski. Un jugador que puede tirar, puede penetrar. Bebe Goshogo. Defiende. Defiende. ¿Qué más queremos? Internacional con Polonia. La verdad que este verano José Mocho y el cuerpo técnico se han puesto a estudiar bien, ¿eh? Gran trabajo del club. Gran trabajo, es muy rápido, ¿eh? Porque vinieron antes que nunca fichas. Sí, sí. Y ahora mira cómo se nota. Acoplados. Complementanse perfectamente. Segundo de Wacinski dentro. Anotó Adam Wacinski, los 2 tiros libres. En cambio, quería dar las gracias al club por dejarme, por toda la facilidad que me están dando con los médicos y dejándome utilizar las instalaciones, ¿no? Así que sigues ahí. ¿Cómo vais esa perna? Va bien, va mejorando. ¿Sí? Poquito a poco. Para Xaneiro jugando, ¿no? Para Xaneiro jugando, ¿no? Bueno, esperemos para febrero. Danitopoulos, a defensa de Miller de Nankivil. Porque alguien ya tendrá que enseñar a Dani Miller un par de cosas, ¿no? Bueno, yo creo ¿Y qué que mejor que a ti? Creo que en esa época ya seguro que ya estará mucho mejor y ya estará metiendo 12 puntos por partido. Bueno. A cuarta de Miller. Una lástima un partido que podía haber cogido confianza a Dani y las faltas no las han dejado. Vuelve Chagoyen. Bueno, tenemos al gran maestro Chagoyen del juego duro y de saber estar. Y que fuera de cancha creo que alegría de Huerta, ¿no? Esto lo lleva Gaditano, lo lleva en la vena. Caballo primero Danitopoulos, que está pasando casi desapercibido por los A, ¿eh? Por cierto que hay 3 andaluces no plantel de Obradoiro, ¿eh? Este año vamos a hacer la Feria de Santiago. Segundo de Danitopoulos, convierte Danitopoulos. 58-33. A presión de Grimao. 2:43 para esgotar el tercero cuarto. Mandando con jerarquía Río Natura Monbus. Balón para Corbacho. Corbacho con Nankivil. Nankivil liberado. Lanzamiento de Nankivil. No entra, no rebote. Vaya salto que chimpo de Wacinski. Saca para Corbacho. Como fueron todos allá por Corbacho, ¿eh? Aplausos Nosar para ese rebote ofensivo. Y un segundo rebote ofensivo de Río Natura Monbus. Chagoyen que no puede. Y hay falta personal de Grimao. Parece que era Grimao por empurrar. Cuarta. Y ahí vemos a Cárdenas como decía que había que tirar. Y a ver si vemos por ahí a Grimao no rebote. Ahí está. Desplaza Cocorpo. Y esa falta que indican los colegiados. Una falta sobre Pepe Pozas, tiros libres para o base de Río Natura Monbus. Por cierto, Oriol, que comentábamos antes no principio, a vida contra las baixas de Rafa Luz, dos outros dous bases de Manresa, de Alex Hernández Y Poeta. e de Poeta. Quen ia notar máis as baixas, está claro, non? Hai que parar un gran partido de Pepe Pozas e de Cárdenas. Aí sí que notou menos, non? As ausencias Río Natura Monbus. Sí, aparte es bueno porque siguen siguen subiendo, ¿no? Esta temporada han jugado muy bien y hoy están haciendo un grandísimo trabajo los dos, ¿no? Bueno descanso para Pepe Pozas, 11 puntos, 3 asistencias para Pozas. Volve Cárdenas. Río Natura agora con Cárdenas, Wacinski, Corbacho, Nankivil e Chagoyen. O lanzamento de Grigonis que non entra no rebote Mike Hall. Apoñou aí a Chagoyen. Canastra de Hall. Subindo bola Cárdenas. Menos de 2 minutos para esgotar o terceiro cuarto. Movimento para Corbacho. Perseguido por Grigonis que ten 4 faltas. Nankivil con Cárdenas. A ver si vemos el primer bola para triple. Corbacho, lanzamiento. Ahí está. Canasta de Corbacho. Sergio, ya la tienes, ahí la tienes. Ahí está, tripla de Corbacho. Es más complicado, yo creo que ha sido. Sí. Que Corbacho, si non está caendo por un lado, Sí, tiene non que, é clara, tiene que tirar de espalda. Balón para Mike Hall. Buena defensa de ayuda. Wacinski. Buena ayuda de Corbacho también.
Ahí está tripla, observa, ahí medio ladeado, cayendo un poco para atrás. Draca, canasta de Corbacho. Hay falta personal de Chagoyen. Nochan está Haritopoulos. Están los dos equipos en bonus. Y observa Cárdenas, que está llamando a todos los jugadores. Muy bien, ¿no? Con lo jovencito que es, que llame a todos los jugadores para que no se relajen o para decir la siguiente jugada. Creo que mucha madurez. Creo que Cárdenas é o xogador máis baixo da Liga CB, con un 77. Y un jugador nuevo, pero fíjate ahí, como enseguida llamó a todos. Hay que, para algo son Evo base, aquí ordeno Evo y aquí que vamos a llegar a esto. Tenemos este problema y hay que solucionarlo. Sí, tiene que ser. Cuando no están los veteranos, los bases son los que mandan y hacerles caso a ellos. 24 años, Cárdenas. Anotó Haritopoulos. Punto número 37. 25 cumplió el otro día. 25, sí, lo tengo cumplido, efectivamente. Sí, Oriol, y este año además es una circunstancia de los anteriores obradoiros, os bases normalmente no eran tiradores. Este año os tres. Algo cambia ese rol un poco dentro del equipo también. Sí, por eso estamos hablando que hay muchos puntos en muchas manos distintas. Sí. Mira Wacinski. Toma, canasta de Wacinski. A ver, se están animando los aleros. En el primer tiempo hemos visto que los pivots eran los que estaban metiendo los puntos y creando. Sí. Y ahora son los aleros los que están metiendo los puntos con Pavel, Adam. Balón para García, lanzamiento de Marc García, no entra, no rebote, acabó tocando Grigonis. Lo último fue Wacinski, que reconoce. Ahí está deportivamente Wacinski diciéndole que sí. Nos falta solo Harris para que le meta 2 puntos y ya estaremos todos bautizados. Grigonis, momento de fondo. Grigonis, bola para Marc García, atacando a Haris Giannopoulos. O bloqueo de Haritopoulos, que pide a continuación. Vivia. Ataca Vivia, defendido por Cárdenas. La suspensión, segundo intento, canastra. Canastra de Vivia. ...66-39. Wacinski. Un lanzamiento de Nankivil. Canastra de Nankivil. Tripla de Nankivil. Aquí miran todos. El primer tiempo ha sido el tiempo de los mates, ahora es el tiempo de los triples. 5 puntos para Nankivil. Hay falta personal ahora. Serán tiros para Grigonis. La segunda de Wacinski. Ahí está Manuel, el colegiado principal. Dialoga Moncho Fernández en la banda con Víctor Pérez, José ayudante. Y son puntos fáciles estos para Grigonis. Anota primero. Primero punto en el partido para Grigonis, que llegaba como una de las principales amenazas de la Bruxadora. Segundo de Grigonis dentro. Un 56. Ahí está el lanzamiento de Cárdenas. Y esto acaba. Acaba el tercero cuarto. De momento todo sigue plácido para muy plácido para Río Natura con un 69-41 más 28. El tiempo para gozar de baloncesto, para conocer los integrantes de esta nueva plantilla, para que se gusten todos, claro que sí. Pues así se está escribiendo esta primera xornada da temporada. 69-41 máis 28. Bueno, esto non agardaba ninguén. Esta placidez, esta comodidad de Oriol Junyen. Qué bárbaro, Qué bárbaro cómo está este Río Natura Monbús. Levaba 7 victorias en 7 partidos na pretemporada e engancha Manresa na primeira xornada e ras. Pim pam e o seguinte. La verdad que han hecho una grandísima temporada y bueno, igual no nos pensamos que ganarían de 28, pero yo sí que creía en la victoria. Es un equipo físicamente fuerte, atlético. Defensivamente, este tipo de equipos a mucho gusto. Nótase que, vamos, la suba defensa con esto, 41 puntos Manresa después de 3 cuartos. Sí, la verdad que la defensa es lo mejor, ¿no?, que está teniendo el Obra. Además, a Moncho le gusta el tipo de jugadores atléticos que tiene, que puede hacer más cosas en defensa, ¿no? Atacando Cárdenas. Ahí está Cárdenas.
Sae Wacinski. Nankivil para Wacinski. O bloqueo de Chagoyen. Ahí está Wacinski. Wacinski que mira para Chagoyen. Deixa para Nankivil. Wacinski presionado por Grigonis. Ahí está Wacinski. Bueno, meterse en un lío, acabó haciendo pasos. Balón para la Borussia Dortmund. Las porcentajes de Río Natura, 60% en tiros de 2 y 53% en tiros de 3, 9 de 17. Y en tiro libre, 18 de 19. Falló un Púmpara. O lanzamiento auga de Grigonis. O rebote fue para Giannopoulos. Cárdenas. Ofrece bloqueo Nankivil. Ahí está Cárdenas. Nankivil. De nuevo Cárdenas. Defendido por Viviá. Viviá para Chagoyen. Perdón. Cárdenas para Chagoyen. Meteu para Giannopoulos. Nankivil. Nada, problemas. Recupera la Borussia Dortmund. Jugando la Borussia Dortmund con Viviá, con Samuels, con García, con Ogilvy. Bueno, vaya balón. Con Grigonis. Ahí va Wacinski. Wacinski. No entra, pero acaba llegando Chagoyen para anotar. Canasta de Chagoyen. Primeros 2 puntos de Río Natura Montbus en el último cuarto. Oye, le vamos camino de 90, el partido que se pudiera cerca de los 90. A loita de Nankivil. Ahí con García. Bola para Manresa. Sí. Aplaude o público do Saro esforzo de Nankivil. Oye, ten certo parecido co actor da vida de Brian, Nankivil, Ten unha pinta curiosa. Por certo, unha curiosidade de Nankivil. Saiu da universidade, foixo a xogar a Alemanha, o Ratifarm Ulm, e na primeira temporada disputaron a final da Liga. Bueno, algo inaudito, non? Un equipo máis ou menos modesto. E son, despois daquela primeira temporada, a vista dos resultados, propuxeron a renovación. Sabedes unha das cousas que pediu na súa renovación Nankivil? Pediu como condición para renovar unha copia das chaves das instalacións de adestramento para poder ir a adestrar cando quixera. Anota Giannopoulos. Ya estamos todos bautizados. Anotó Giannopoulos. Tripla para Giannopoulos. Un poco curioso, que pidas chaves das instalacións de adestramento para renovar. Hombre, yo alguna vez vengo aquí todos los días a entrenar y a Keaton a veces cuando no entrena el equipo lo veo estirando, trabajando. Creo que ha tenido unas lesiones importantes y se cuida mucho y trabaja muy bien, ¿no? 74-41. Está en 41 puntos Manresa, Que defensa tremenda. Y sí, Fíjate cómo están, Es que estamos 33 arriba y mira defensa de Río Natura. lo bueno es que van ganando. Mira, Viviá. Van ganando de 33 y no baja la intensidad, Cárdenas. Es una gran seña de identidad esto. Ya puede estar contento mucho Fernández porque aunque estamos viendo Ose, entra a estar pero muy ledo. Mira asistencia de Chagoyen. Escupiuse ya Nankivil. Balón para Grigonis. Viviá. Grimao. Bloquea Samuels. Pide Samuels. Emparellado con Nankivil. Carga Samuels. Ahí está Samuels. Rectifica. Muy bien. Bonita canasta de Samuels ahí. Protegiendo esa ida defensa de Nankivil. Anotó Samuels. 5 puntos, 5 rebotes Samuels. Nankivil. Parece que va a salir otra vez Machi a pista. En acción Wacinski. Saca Wacinski. Estaba liberado. Encontrar a Berto. Perfecto ahí. A Giannopoulos, pero será balón para la Borussia Dortmund. Y va a ir regresar Maxi Kleber detrás del Corbacho. Descanso para Wacinski. Vale, que hoy está un poco más nervioso de la cuenta Adam. Wacinski. No han salido las cosas como nos tenía acostumbrados, ¿no? Pero gran partido, gran defensa. Ya otro partido seguro que ya lo veremos. Bueno, ainda así Wacinski 7 puntos, 2 rebotes, 3 asistencias. No salto Samuels. Ahí está Kleber. Haciendo acto de aparición en la cancha con ese rebote poderoso. Cárdenas. Cárdenas para Corbacho. Sae Kleber. Lanzamiento de 3 de Kleber. No, vale. Hay falta de Samuels. Falta de Samuels a Giannopoulos. Falta anterior. Otra vez otro compañero en el suelo y 2 compañeros ayudándole a levantar. Regresa Pumprala. Siéntase Giannopoulos.
Giannopoulos anda con problemas. Tiene un jugador ahí que, bueno, están tratando de localizar ya, de tratar ya. Ve que tampoco tiene demasiado del Moncho. Grimao. Canasta bonita de Grimao ahí protegiéndose ante acción de Chagoyen. 14 puntos, 4 rebotes Grimao. Cárdenas. Para Kliber para Corbacho. Perseguido por Dewar. Corbacho para Cárdenas para Kliber. 7 segundos. Veremos en acción a Kliber. No, deixa para Chagoyen. Hay que inventar algo. Ahí va y Corbacho. Lanzamiento de Corbacho. Bueno. Tocó final Samuels. Será para Río Natura Monbus. Esos son de los que mete Corbacho, ¿eh? Yo creo que también Ben lo conoce mucho. Y esa gran defensa de Ben también con Corbacho. Kliber. A este no lo conocen. Ahí va otra de Maxi Kliber. Ese no lo he visto fallar aún. Qué bárbaro. Igual se lo prohíbe su religión lo de fallar. Mira, dúas en lanzamiento de 2 puntos, 3 de 3 en lanzamiento triple, 3 tiros libres tirados, 3 anotados. Impecable Maxi Kliber, 5 rebotes y una recuperación. O tarjeta de presentación en la Liga Andesa. Sí. Jugar arriba, ¿vale? Para que salga Ben, ¿de acuerdo? Para que salga Ben, si no que hagan cross, ¿de acuerdo? Venga, vamos. Good roll to the basket, okay? After the screen for him, you go for the 3-point. After, if we don't have advantage, ¿vale? Venga, defensa. Presiona balón, ¿vale? Presiona balón bien hecho. Estamos con una falta, ¿vale? Venga, agresivo. Step out with Corbacho, ¿vale? Venga, vamos, va. Mantendo a compastura sempre Pedro Martínez, segundo adestrador en activo con máis partidos dirigidos na CB, 678 de hoxe. Vemos esa última canastra, bueno, una de las últimas canastras de Río Natura de Chagoyen y a resignación de Pedro Martínez. 11 de 20, no 55% desde 6,75 Río Natura Monbus. Quedan 5,55. Vivindo en directo esta primeira xornada da temporada no SAR, que está sendo unha festa. Que gran Río Natura Monbus estamos vendo. O lanzamento de Viviá non entra e hai falta persoal. Haberá 3 tiros para Viviá, falta de Cárdenas. E a primeira falta persoal de Frank Cárdenas. Primeira falta persoal, Frank Cárdenas. Anotou Carlos Viviá. Pois ata o momento, a verdade é que nos chama a atención ese protagonismo dos aleiros na xestión do xogo, non? Esta temporada. Do que estou vendo, non sei que vos parece a vos, non? Pero bueno, normalmente siempre ha habido, se crea la filosofía de Moncho es juego para los exteriores, ¿no? Pero este año igual al no tener un referente tan como Muscala, que jugaba muy bien el poste bajo, pues yo creo que están jugando. Temporadas anteriores. Yo creo que están jugando más para los aleros, ¿no? Igualmente, mira, Maxi Klebe, ¿qué puntos lleva? 16 puntos, ¿no? 16 puntos Klebe, 10 Triguero, que están creando los aleros para los demás, ¿no? Cárdenas, o lanzamiento de 3 de Cárdenas, no rebote, bola para Grimao. 77-48, ahí rozando los 30 puntos de diferencia. Grimao mete dentro para Ogilvy levantó una por casi donde no había espacio ante Chagoyen. Canastra de Ogilvy comenzó muy bien, anotar a 6 puntos no primero cuarto, pero desde queda desaparecido. Kliber, ahí está Kliber, la defensa de Mike Hall, bola para Pumperla, continuación con Corbacho, canastra de Pumperla, asistencia a Corbacho. Lo que le faltaba a Pavel, ¿no? El mate. Esta jugada a temporada anterior víamola moito con Rafa Luce e con Corbacho. Ahora con Pumperla. Viviá, ataca Viviá, a defensa de Maxi Kliber. Anotó Viviá, canastra difícil esa. Manejando Cárdenas, balón para Corbacho, defendido por Dewar. Kliber, ataca Kliber con fuerza, leo a xogada Viviá, tírase. Gol, 9 de posesión para Río Natura Monbus. Creo que podríamos buscar también ahora a Kliber en el poste bajo, que lo está defendiendo Mike Hall, y podríamos tener ventaja ahí. Vuelve
Triguero senta se Chagoyen. Llamó, por cierto, Moncho Fernández a Cliva la banda. A ver si algo... Sí, antes por la entrada vivía que no ha estado duro y no... Ya sabes que Moncho, que se relaje, no. Final, aquí no es relajación y me parece muy bien, Mover de fondo Río Natura Monbus con Fran Cárdenas. Balón de Cárdenas. Jugando por fuera conjunto galego con Maxi Clivar. Cárdenas. Clivar buscaba a Triguero. La jugada que non sae. Na contra Viviá. Viviá buscaba a Ogilvy. Chegou Corbacho. O tapón de Triguero. Pide falta Ogilvy. Indica Manuel que aí non pasou nada. O colexiado principal xa está xestionando a xogada Río Natura Monbus por mediación de Cárdenas. Con Maxi Clever. Lembro ya esa seguinte xornada. Herbalife Gran Canaria, Río Natura Monbus tamén en directo na segunda canle da Televisión de Galicia. Falta de Viviá a Corbacho. 3 tiros para Corbacho. Das 5 primeiras xornadas de Río Natura Monbus veremoslas todas, a excepción da cuarta. Todas en directo. Dale como está este equipo, unha gozada, todo un luxo. Línea de persoal para Corbacho. Anota o primeiro. 19 de 20. Yo creo que dos mellores partidos desta liña de persoal de Río Natura Monbus na Liga Endesa. Sí. Será o mellor. Anota o segundo. Terceiro tiro para Corbacho. 8 puntos para Alberto Corbacho. Atacando Dewar. Balón de Dewar dentro. Ogilvy. Emparellado con Triguero. Viviá. Dewar. Grimao. Bloquea Hall. Piden a continuación Hall. Asusta Cliver. No ayuda Triguero. Balón para Viviá. Lanzamiento de Viviá. Canasta. Bonita canasta de Viviá ahí ante Cárdenas. 15 puntos para Carles Viviá. Los puntos de Manresa están llegando a través de Grimao y de Viviá. Clivar con Cárdenas. Y de Clivar a continuación. O bloqueo, a continuación aberta y adentro. Outra cousa que na que Clivar pode sacar moito proveito, Sí. que ten man. Esa xogada en temporadas anteriores sí que as vimos con Muscala, con Kendall, con Robbie, Hamel, sí. Balón de Nanquiville, perdón, de Grimao para Dewar. Estaba pisando Gilby. Liña de fora, posesión para Río Natura Monbus. Una desesperación que se nota ya en las facianas de algunos jugadores de Manresa, como Adio Gilby. Y hay tiempo muerto en la cancha con 2:41 y 84-55. A ver qué dimos. Vamos con los cortes abajo para jugar salidas altas. Lado de Pavel, por ejemplo, contigo bloqueas a Maxi. Pavel puede jugar 1 contra 1, sino aquí vamos con el Safel mano a mano y el doble pintado. Safel, el doble pintado. Ven, algún lado contrario, ven y ven. Vale. Ahora ya no enseñáis middle, solo estas situaciones al final. 3 minutos. Sorprende también es 4 jugadores por encima de los 10 puntos y los tiradores que son los que más han anotado en pretemporada, pues Corbacho con 8 y Adam con 7, ¿no? Sí, Kaczynski, sí, 7 puntos y una porcentaje por arriba del 50% de 3 puntos. Últimos 2 minutos 41 segundos de esta primera jornada no SAR. Camiño da primeira victoria da temporada este ilusionante Río Natura Monbus. O novo proxecto vai sumar a 8ª victoria consecutiva contando hasta pretemporada. Balón de Cárdenas con Pumprela. Ahí está Pumprela, pedía Triguero, acaba sacando Pumprela para Cárdenas. Cárdenas, lanzamento, a bomba de Cárdenas que no. Veremos ahí Triguero que levanta, canasta de Triguero. Tocó primero Clivar y acabó anotando Triguero. Gran partido de Juanjo también. Ahí está, balón interior para Ogilvy. Llegan a Ciudad Clivar.
que pega unha zancada con esas pernas, se cruza toda a zona. O lanzamento e a canastra de Mike Hall. Punto 58 para Manresa. 86-58. Quería pensar isto. Hai apenas 2 horas. Vaya maneira de Río Natura Monbus a la Bruxador. Púmprala, ataca Púmprala. Bueno, buscaba Cárdenas que arrancara cara a outro lado. Y hasta el final ahí loitando por esa bola Corbacho. Y viene el espectáculo Corbacho. 86-58. Hasta el momento estos dos equipos se enfrontaranse en 5 ocasións no SAR. 2 victorias locais e 3 de Manresa. Aí, antideportiva agora de Cliva. Qué tontería acaba de pitar el árbitro. No, De falta porque hay un choque, pero no antideportiva. no me he fijado. Indicó una Pérez Nis. Vamos a ver ahí. Poco rigurosa. Bastante. Mucho. Vamos subiendo. Porque esto está 86-58, pero bueno. Falla primero Gilby. Segundo tiro libre para Gilby. 59 puntos. Moverá de banda Roger Grimau. A continuación Barcelona Laboral Cucha. Mañana, por la mañana estaremos en Bilbao. En Miribilla con ese Bilbao Fuenlabrada. E o vindeiro domingo a 1 do mediodía en Gran Canaria para o enfrontamento entre Herbalife e Río Natura Monbus. Aí veremos. Será unha boa pedra de toque porque ese, como se di, é outro rival, bueno, é un rival de outra liga, ¿no? Para medir outro tipo de aspiracións. No, Y y ahí está Ivan Kendall. Sí, señor, contra Kendall. es Canarias, la isla, que Lanzamento y Que siempre es canastra de complicado. Dewar. Aplausos para Ben Dewar. Primeiros puntos para Dewar con esa tripla. Corbacho. Corbacho para Cliva. Por ahí ven Cárdenas. Últimos ataques del partido. Cárdenas para, se lanza Cárdenas. Canastra. Canastra de Fran Cárdenas. Vaya papeleta, ya queda ya mucho para asesionar los bases, ¿eh? Sí. Vaya 3 bases ten este ano. a 3 bases. Vaya equipo. Señor. Vaya equipo. Vivian. Bola para Grimao. Dewar, atacando Dewar. Dewar, toca Triguero, Dewar. Golpeó en Triguero último, sí. Moverá la Bruxador. Y ahí está Dewar, o que Pedro Martínez le pidió que liderase a este equipo. Balón para Mayhall, por elevación ante Clivar, que no saltó. O rebote fue problema. No necesita. No necesitó. Quedan 40 segundos. La festa va a ser completa no SAR. Bola para Pumprala. No, falló Pumprala. Mira que la lucha de Acaba Mache. tocando Clivar. Clivar Triguero, balón para Clivar. Gran lucha de Mache. Cárdenas, ataca Cárdenas, balón para Triguero. A ver si levanta Triguero, va a ser difícil ahí. Y bueno, Polochan, Roger Grimao. Hasta el final intenso Río Natura Monbus. Bola para Río Natura. Sí, pero 4 segundos, ¿no? Sí, 4 segundos, 24.8 de partido. Moverá de fondo Fran Cárdenas. Hay que limpar, no, está bien. Ahí está Cárdenas, momento de Corbacho, abriéndose Cliver, balón para Triguero, suspensión de Triguero, quedase curta, rebotea Grimao. Vivian, esto vaya a acabar, vaya primero partido. 88-62, gran partido de Río Natura Monbus. Balón para Hall, Hall para Ogilvy, canastra de Ogilvy. Maquillando Ogilvy. Ahí seguimos a los 90 puntos. A ver. No, me parece que El no. público que se ponga en P, 5 segundos. Cumpre la que va a desear que esto morra. Y esto que acaba con victoria Malleira de Río Natura Monbus. 88-64. Qué gran partido y qué gran victoria.